Hola gente, hola a todos. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de ser nuestro hogar? ¿Y si la única salida estuviera más allá de las estrellas? Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, no es solo una película de ciencia ficción, es un viaje épico que mezcla ciencia real, emociones profundas y preguntas filosóficas que nos dejan pensando mucho después de que termina. La historia se sitúa en un futuro distópico donde la Tierra enfrenta una crisis ecológica que amenaza la supervivencia de la especie. Cooper, un piloto convertido en granjero, es reclutado para una misión espacial que busca un nuevo hogar para la humanidad. La película muestra un futuro cercano donde la Tierra se vuelve cada vez más hostil para la vida humana. No se trata de un desastre súbito, sino de un deterioro progresivo que recuerda al Dust Bowl de los años 30 en Estados Unidos, pero llevado a una escala global. ¿Y cuáles son las características de la crisis? Las tormentas de polvo constantes. El aire se llena de partículas que afectan la salud y destruyen cosechas. Plagas agrícolas, los cultivos van desapareciendo uno por uno. Primero el trigo, luego el ocra, hasta que solo queda el maíz como fuente de alimento. Atmósfera degradada. El oxígeno disminuye y la respiración se vuelve muy peligrosa, especialmente para los niños. Colapso social. La humanidad se concentra en sobrevivir, abandonando la exploración científica y tecnológica. La NASA incluso opera en secreto porque la sociedad ya no cree en el espacio, solo en la agricultura. ¿Y el guión qué dice? Que no hay solución en la Tierra. En este caso, la degradación ambiental no es algo que pueda revertirse con tecnología disponible. El planeta está perdiendo su capacidad de sostener vida. Tiempo en contra. Incluso si se encontrara una solución parcial, el ritmo de deterioro es mucho más rápido que cualquier intento de restauración. Escasez global. No se trata de un problema local, sino planetario. No hay zonas seguras donde refugiarse. Y la única salida es abandonar el planeta. Más allá de que indiscutiblemente esta película es una verdadera joya del cine, acá quisiera hacer un paréntesis. Esto es una opinión personal que a mí no me cierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que haya tecnología disponible para hacer todo un despliegue para proponer evacuar a los habitantes del planeta y querer convencer a los gobiernos que financien esto y no haya tecnología y medios para reunir a los botánicos, geólogos, biólogos y especialistas en medio ambiente para investigar y revertir una degradación ambiental terrestre? Y la única solución sea abandonar el planeta. Además refieren que el deterioro fue progresivo. Quiere decir que los gobiernos no hicieron nada ante los primeros síntomas. Es como que esto me queda un poco flojo. Personalmente me parece que tendrían que haber elegido una crisis planetaria más límite. No sé, como por ejemplo una anomalía en el núcleo terrestre que produzca una inestabilidad sísmica a nivel global y no encuentran una manera de detenerlo. Eso sí, sería una situación que invita a abandonar el planeta. No sé, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esto. Háganmelo saber en los comentarios, los voy a leer y les voy a responder a cada uno de ustedes. Continuemos. Desde niña, Murphy Cooper sentía que había un fantasma en su habitación. Un fantasma que movía libros en la biblioteca y dejaba mensajes ocultos. Murphy no veía superstición, sino señales. Ella era una niña muy inteligente. Los libros caían de la estantería siguiendo un patrón. Era como si alguien intentara comunicarse con ella desde otro lugar. Ese misterio se convierte en el motor de su curiosidad científica y en el símbolo de que incluso en medio de la crisis hay fuerzas invisibles que guían nuestro destino. La biblioteca, que parecía un simple cuarto infantil, se revela como el escenario donde se cruzan lo inexplicable y lo humano, donde la ciencia y la emoción se encuentran en un mismo espacio. El profesor Brand, interpretado por Michael Caine, diseñó dos estrategias para evitar la extinción de la humanidad, el plan A y el plan B. El plan A consistía en construir gigantescas estaciones espaciales y lanzarlas al cosmos, llevando a millones de personas fuera de la Tierra. Para lograrlo, había que resolver una ecuación imposible: manipular la gravedad para levantar estructuras del tamaño de ciudades. El problema era que esa ecuación necesitaba datos de un agujero negro, datos que nadie podía obtener desde la Tierra.
Bran lo sabía y aún así mantuvo viva la esperanza, porque sin esperanza no hay misión. El plan B era más frío, más pragmático. La nave Endurance llevaba un banco de embriones congelados. La idea era colonizar un planeta habitable y criar allí la primera generación de humanos. No salvaría a quienes ya vivían en la Tierra, pero aseguraría que la especie no desapareciera. Pero detrás de ello se escondía una verdad incómoda. ¿Cuál era esa verdad oculta? Bran usa el plan A para conseguir financiación y motivación, aun cuando lo considera inviable en ese momento. Mantiene la esperanza públicamente, pero en privado asume que la humanidad no podrá ser evacuada así, porque hay un obstáculo real. La ecuación necesita datos imposibles desde la Tierra. La información cuántica del interior del agujero negro, la singularidad. Bran sabe que sin esos datos el modelo no cierra. ¿Por qué Bran prefiere el plan B? Sin la ecuación resuelta, el plan A es impracticable. El plan B es lo único posible en ese momento. Bueno, y acá aparece Cooper, que está en su casa preparándose para partir hacia la misión espacial. Marv, su hija, está enojada y muy dolida porque él ha decidido irse. Ella le pide que se quede, le dice que no vaya. Marv está en su habitación acostada en la cama y no quiere despedirse. Cooper entra e intenta hablarle, pero ella se niega a mirarlo. Él le dice que volverá y que lo hace por ella y por todos. Finalmente Cooper se marcha de la habitación, baja las escaleras y sale de la casa. Y sube al vehículo que lo llevará al cohete. La escena muestra con claridad la ruptura emocional entre el padre y la hija. Acá aparece el disco de acreción que rodea a Gargantúa. Fue diseñado para transmitir tanto belleza como amenaza. Un recordatorio de que la física extrema puede ser sublime. Acá se describe la ubicación y la dinámica de los 3 planetas respecto a Gargantúa. Su planeta se evalúa primero por proximidad en el mapa de rutas, pero el entorno resulta devastador. En la práctica orbita peligrosamente cerca del agujero negro, lo que genera una dilatación temporal brutal. Las horas allí equivalen a décadas afuera, y mareas descomunales por el gradiente gravitatorio. Estas condiciones hacen su océano letal y el tiempo científico operativo impracticable. El planeta de Mann, asignado al Dr. Mann. Su reporte inicial atrajo a la Endurance, pero su evaluación estaba viciada por supervivencia y ego, no por ciencia honesta. También dentro del ámbito de influencia de Gargantúa, con un clima extremo de hielo y nubes sólidas. Aunque parece estable, su atmósfera y superficie no sostiene la vida en la vida humana, sin riesgo constante. Los datos remitidos a la NASA estaban manipulados. El planeta de Edmunds, explorado por el Dr. Walsh Edmunds. Su trabajo deja la pista más sólida para un asentamiento humano futuro y justifica la decisión final de Amelia Bran. Se encuentra más lejos del pozo gravitatorio inmediato de Gargantúa. La misión sugiere que orbita en un sistema asociado a la estrella Pantagruel, con mejores perspectivas de estabilidad climática y ciclos más normales, razón por la cual Bran lo considera el candidato preferible para la colonización. ¿Pero qué hizo el Dr. Mann? Manipuló los datos, envió lecturas falsamente optimistas sobre la habitabilidad de su planeta para provocar un rescate, quebrando el propósito científico de las misiones Lázaro. Intentó asesinar a Cooper, saboteó equipo y puso en riesgo la Endurance con un acoplamiento fallido, todo para escapar de un mundo que sabía que no era viable. Bueno, y después Marv descubre la verdad cuando adulta. Ella se da cuenta de que su padre fue enviado a una misión basada en una mentira. Esto genera uno de los conflictos emocionales más fuertes de la película. Y aquí Nolan plantea la pregunta de si es válido mentir para mantener viva la esperanza, incluso cuando la verdad es devastadora. Cooper y TARS obtienen los datos cuánticos dentro de Gargantúa. Cooper los transmite a Marv a través del Tesseracto, codificado en la gravedad y en el reloj de ella. Cooper, desde el interior del Tesseracto, logra transmitir los datos cuánticos que Marv necesitaba. Ella resuelve la ecuación y convierte el plan A en realidad. Cuando Cooper estaba atrapado en el Tesseracto, utilizaba la gravedad para enviar mensajes a través del tiempo. La biblioteca se convertía en un puente entre dimensiones y entre corazones. Cuando Marv es adulta, descubre que el reloj que su padre le dejó guarda el código. Cada
Cada segundo, cada tic, es información cuántica transmitida desde el interior de Gargantúa. Marv comprende que su padre nunca la abandonó, siempre estuvo allí, guiándola desde el otro lado. Gracias a esa conexión, Marv resuelve la ecuación de la gravedad y ella se convierte en la heroína que salva a la humanidad. Actores y personajes principales. Matthew McConaughey como el Dr. Joseph Cooper, es ex piloto de la NASA convertido en granjero que se convierte en el líder de la misión espacial para salvar a la humanidad. Anne Hathaway como Amelia Brand, científica y astronauta, hija del profesor Brand que acompaña a Cooper en la misión. Jessica Chastain como Marvin Cooper, adulta, hija de Cooper, brillante científica que continúa la investigación en la Tierra. Mackenzie Foy como Murphy Cooper niña, interpreta a Marv en su infancia cuando descubre el fantasma en la biblioteca. Ellen Burstyn como Murphy Cooper anciana aparece en la parte final cuando Cooper se reencuentra con ella. Michael Caine como el profesor Brand, mentor y científico de la NASA que oculta la verdad sobre el plan A. John Lithgow como Donald, el suegro de Cooper, que cuida a Marv y Tom en la Tierra. Casey Affleck como Tom Cooper, adulto, hijo de Cooper que se convierte en granjero y enfrenta la decadencia de la Tierra. Timothy Chalamet como Tom Cooper joven, interpreta a Tom en su adolescencia. Matt Damon como el Dr. Mann, astronauta que representa la traición y el egoísmo en la misión. Bueno, y acá están las características de los tres robots. Comencemos con TARS. Diseño en bloque, rectangular, articulado, muy distinto a los androides humanoides clásicos del cine. Su forma modular le permite dividirse en secciones y moverse con gran agilidad. Personalidad. Es sarcástico con un humor seco que contrasta con la tensión de la misión. Sus chistes alivianan la carga emocional de Cooper y el equipo. Funciones. Es copiloto, asistente técnico y protector. Su nivel de honestidad y humor puede ajustarse como un parámetro. Cooper le pide que baje el sarcasmo al 60%. Los momentos clave. Se sacrifica entrando en el agujero negro Gargantúa junto a Cooper para obtener los datos cuánticos que salvarán a la humanidad. Después está Case. El diseño es similar al de TARS, con el mismo estilo geométrico y modular. La personalidad es más serio y pragmático que TARS, con menos humor. Sus funciones. Tiene apoyo técnico y táctico durante la misión. Los momentos clave. Acompaña a Amelia Brand en el planeta de Edmunds, ayudándola a establecer la nueva colonia. Su rol es más discreto, pero esencial para la supervivencia. Después está Kip. Diseño idéntico a la apariencia de TARS y Case, pero nunca lo vemos en acción. Era el robot asignado al Dr. Mann, el astronauta que traiciona al equipo. Queda destruido y desactivado en el planeta de Mann, reflejando la corrupción y el fracaso de su misión. Su ausencia contrasta con la lealtad de TARS y Case, mostrando cómo incluso las máquinas dependen de la integridad de sus humanos. Curiosidades sobre estos robots. Christopher Nolan eligió un diseño no humanoide para evitar clichés y dar un aire más realista, como si fueran máquinas creadas por ingenieros y no por artistas futuristas. Los movimientos de TARS y Case fueron realizados con un dispositivo físico real, manipulado por un titiritero en el set, luego retocado con CGI. Esto le da un aspecto más tangible y convincente. El humor de TARS fue inspirado en la idea de que incluso las máquinas pueden ser programadas para aliviar la tensión emocional de los humanos. Los robots de Interestelar no son simples herramientas, son personajes con voz propia que aportan humanidad, sacrificio y hasta comicidad en medio de la épica. TARS, Case y Kip nos recuerdan que la tecnología no solo sirve para sobrevivir, también puede ser un espejo de nuestras emociones. Keith Thorne y su rol en Interestelar. Es el físico teórico y Nobel de Física del 2017 que es uno de los mayores expertos en relatividad general y agujeros negros. Asesor científico principal. Nolan le pidió que todo lo que se mostrara en la pantalla fuera científicamente posible, aunque no necesariamente probable. Inspiración visual. Gracias a sus cálculos sobre cómo la luz se curva alrededor del agujero negro,
el equipo de efectos visuales creó la representación de Gargantúa. El resultado fue tan preciso que derivó en un artículo científico como si fueran parte de su investigación. El famoso problema que Murph resuelve en la película está inspirado en los intentos reales de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, algo que aún hoy sigue siendo uno de los mayores desafíos de la física. Nolan pidió que las fórmulas fueran tan rigurosas que si un físico las analizaba no encontrara incoherencias. Zorn aceptó el reto y llenó las pizarras enteras con derivaciones reales, lo que llevó a que algunos extras y técnicos bromearan diciendo que estaban en una clase de física avanzada durante el rodaje. La unión entre el cine y la ciencia convirtió a Interestelar en una obra que no solo entretiene, sino que también educa. Muchos espectadores y estudiantes se interesaron por la física gracias a la película, y Zorn publicó un libro titulado La ciencia de Interestelar, donde explica en detalle las teorías detrás de cada escena. La imagen de Gargantúa en Interestelar fue creada con un nivel de rigor científico sin precedentes en el cine. Al aplicar los cálculos de Zorn, el equipo descubrió que el disco de acreción, el anillo de materia alrededor del agujero negro, no se vería como un simple círculo, sino como una estructura brillante que se curva y se proyecta sobre el agujero negro. Este hallazgo fue tan preciso que derivó en un artículo científico publicado en la revista clásica en Quantum Gravity. Nolan pidió simplificar algunos aspectos visuales para que los espectadores pudieran entender lo que veían. Por ejemplo, se redujo la cantidad de distorsión extrema que mostraría la física pura, para evitar confusión. La representación de Gargantúa fue tan convincente que cuando en 2019 se publicó la primera imagen real de un agujero negro, el M87, muchos compararon su aspecto con el de Interestelar, destacando la cercanía entre ciencia y cine. Y acá están las curiosidades. El renderizado de Gargantúa requirió cientos de horas de cálculo por supercomputadora, porque cada rayo de luz debía trazarse siguiendo las ecuaciones de Einstein. Kip Thorne confesó que algunos de los efectos visuales le dieron nuevas ideas sobre cómo explicar fenómenos de la relatividad, mostrando cómo el cine puede inspirar a la ciencia. El disco de acreción que rodea a Gargantúa fue diseñado para transmitir tanto belleza como amenaza, un recordatorio de que la física extrema puede ser sublime y aterradora a la vez. Bueno, y acá vamos con la biografía de Christopher Nolan, el director de esta hermosa película. Biografía. Nació en Londres en 1970 y se trasladó a Estados Unidos en su juventud. Estudió literatura inglesa, pero desde muy temprano se interesó por el cine, realizando cortos experimentales antes de debutar en Halloween en 1998. Su estilo es cinematográfico, las narrativas fragmentadas y no lineales con saltos temporales y estructuras elípticas, temas recurrentes, identidad, memoria, tiempo, moralidad y condición humana. Preferencia por rodajes en escenarios reales y el uso de películas analógicas en gran formato, defendiendo la experiencia del cine tradicional. Bueno, y cómo no hablar de Hans Zimmer. Nació en Frankfurt, Alemania, en 1957, es uno de los compositores más prolíficos de Hollywood, con más de 100 bandas sonoras en su carrera. Fusión de música electrónica con arreglos orquestales tradicionales, uso de sonidos experimentales y texturas atmosféricas que refuerzan la narrativa visual es una de sus características. En Interestelar, Nolan le pidió que escribiera la música sin contarle la trama, solo le habló de la relación entre un padre y su hijo. Zimmer creó una pieza íntima en órgano que luego se expandió en la monumental banda sonora que conocemos. Nolan aporta la complejidad narrativa y visual, mientras Zimmer añade la dimensión emocional y sensorial. ¿Qué mensaje nos deja esta historia? El reencuentro. Cooper despierta en la Cooper Station, una colonia espacial que orbita cerca de Saturno. Allí se reencuentra con Marv, ahora anciana, quien le agradece por haber cumplido su promesa. Ella le pide que siga adelante y Cooper decide buscar a Amelia Brand,
en el planeta de Edmunds, donde ella trabaja en la nueva colonia. El amor como fuerza universal. Nolan plantea que el amor, especialmente el vínculo entre padre e hija, es tan poderoso como la gravedad y puede atravesar dimensiones. La esperanza y la perseverancia. Aunque el profesor Brandt mintió sobre el plan A, la fe en la misión permitió que la humanidad llegara a un futuro posible. La unión entre ciencia y emoción. La película muestra que la ciencia necesita de la pasión humana para avanzar y que las emociones no son una debilidad, sino una brújula. Más allá de los dilemas éticos, Interestelar recuerda que la cooperación y la búsqueda de conocimiento son esenciales para enfrentar crisis globales. Nos recuerda que los fantasmas que sentimos en la infancia pueden ser ecos de un amor eterno. La pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Fue la ciencia la que salvó a la humanidad o el amor de un padre por su hija? Gracias por acompañarme en este viaje más allá de las estrellas. Si esta historia los tocó, dejen sus recuerdos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les conmovió de Interestelar? Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, sigamos mirando al cielo porque allí también está escrito nuestro destino. Muchas gracias a todos. Chao.